Vamos a hablar entonces de ácidos polipróticos. Como dice su nombre, los ácidos polipróticos son aquellos que tienen más de un protón. Como particularidad, estos ácidos que ya habíamos visto ahora, cómo disocian H2SO4, ahora vamos a ver cómo disocian otros ácidos comunes. Todos los ácidos que tengan más de un disociarán de esta manera. Tenemos, por ejemplo, el H3PO4. Entonces, el H3PO4, la primera disociación es débil, porque no hace parte de los 7 que ya habíamos visto. Sale el primer protón, que da una carga negativa en la base conjugada. Después, en una segunda etapa, sale el segundo protón, se desprotona una segunda vez, sale como H más HPO4 2-, y todavía tiene un protón más para disociar acá. Entonces tenemos que el hidrógeno fosfato disocia una vez más como H más PO4 2-. Esto es importante porque se ve como en los ácidos polipróticos se va haciendo por etapas. La ionización se va haciendo por etapas. Entonces lo que encontramos es que acá habrá una primera etapa en la que sale el primer protón, una segunda etapa en la que se desprotona de nuevo, y la última etapa, en este caso, que es triprótico, que tiene 3 protones. Entonces, en la tercera etapa, donde pierde el último protón. Para poder definir cada una de estas etapas, entonces se puede escribir la expresión de equilibrio para cada una de estas, ¿sí? Entonces tendríamos que en la primera etapa esto nos quedaría aquí. La constante de equilibrio, la constante de acidez para este proceso será igual a la concentración de H+, por la concentración del hidrógeno fosfato respecto a la concentración del ácido fosfórico. ¿Sí? La segunda etapa entonces quedaría definida como la concentración de H+, por la concentración del hidrógeno fosfato respecto a la concentración de dihidrógeno fosfato. Y la tercera constante, el tercer proceso de desprotonación, quedaría definido entonces por la concentración de H+, por la concentración de fosfato respecto a la concentración de hidrógeno fosfato. Ahora, para poder diferenciar estos procesos de si es la primera, la segunda o la tercera desprotonación, entonces ahora estas constantes se van a identificar como Ka1, Ka2 y Ka3. Por cada etapa que hay de desprotonación, entonces tendrán valor esa constante, que también va a estar medido experimentalmente. Lo que se observa regularmente en este tipo de ácidos polipróticos es que las constantes difieren de una manera importante. Entonces la primera constante es del orden de 7.5 por 10 a la menos 3, la segunda es de 6.2 por 10 a la menos 8, y la tercera constante es de 3.6 por 10 a la menos 13. Fíjense que hay una diferencia importante. Es común que en los ácidos polipróticos entre una constante y otra haya una diferencia de 10 a la 4 a 10 a la 6 en magnitud. Por tanto, lo que uno observa acá, fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos 5 órdenes de magnitud de diferencia, y entre esta constante 2 y la constante 3 tenemos de nuevo 5 órdenes de magnitud de diferencia. Esto es, si bien en cada etapa se está aportando H+, este será el primero, este será el segundo, este será el tercero. Fíjense que el aporte que se hará en el segundo proceso de desprotonación, pues esperaría uno que fuera insignificante frente al primero, por la diferencia tan grande que hay en las constantes. Tengo 5 órdenes de magnitud
de diferencia en la constante, lo que hará que la concentración de H más fundamentalmente esté dada por el primer proceso. ¿Sí? Eso es un asunto importante. Entonces, lo primero que tenemos aquí es que cuando dos constantes sucesivas difieren al menos en 3 órdenes de magnitud, la concentración estará dada por el proceso inicial, ¿cierto? Entonces, podríamos decir aquí que cuando Ka1 es mayor que Ka2, al menos por 10 a la 3, entonces la concentración de H+, y por tanto el pH, estará dado en la primera disociación. Esto también aplica pues de la segunda a la tercera, pero en general lo que se ve es que la primera disociación aporta la concentración de H+, no porque las otras no aporten, es porque el aporte que hacen es insignificante para la concentración que se está obteniendo de la primera disociación. Eso es lo primero. La segunda situación que se observa acá es que cuando el ácido, vamos a suponer que sea un ácido de este estilo, que sea un ácido dicrótico, cuando esta concentración del ácido menos X en la segunda disociación es aproximadamente la concentración del ion. Es decir, si tenemos una disociación genérica, vamos a suponer que será de esta manera H más HA menos, ¿sí? En la segunda disociación entonces tendríamos HA menos, que quedaría disociado como H más A2 menos. Entonces, cuando en este proceso, para la segunda etapa, la concentración de HA menos menos X es aproximadamente la concentración de HA menos, es decir, cuando se puede despreciar X como sumando, entonces tendremos que la concentración de la base conjugada, en este caso pues del ion, será igual al valor de la segunda constante. Esas son dos situaciones que vamos a encontrar en los ácidos polipróticos regularmente. Primero, el ácido arsénico. Dice que lo vamos a comparar entonces, el ácido arsénico lo vamos a comparar con el ácido fosfórico, y aquí vamos a tener una concentración 0,10 molar. ¿Sí? En el libro, la parte donde les plantean los ácidos polipróticos, pues está desarrollado todo lo que tiene que ver con el ácido fosfórico. Ahorita vamos a hacer el ácido arsénico y vamos a comparar entonces los resultados obtenidos. Muy bien, entonces, de manera similar a como ocurre con el ácido fosfórico, el ácido arsénico es muy parecido al ácido fosfórico en tanto que también tiene 3 protones. Aquí plantearíamos la primera etapa, o sea, la primera desprotonación. Entonces tendríamos etapa por etapa, entonces tendríamos aquí H más H2 ASO4 menos. Esto es en la primera etapa. En la segunda etapa tendríamos entonces H2 ASO4 menos, que se desprotonaría como H más H ASO4 menos. Y en la tercera etapa que tendríamos el último proceso de desprotonación, que sería H más ASO4 menos. ¿Sí? Fíjense que es similar a lo que ocurre con el ácido fosfórico. Entonces tendríamos etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Aquí tendríamos la primera, la segunda, la tercera. Como corresponde en cada caso, pues tendrá un valor de la constante. Entonces tendríamos para la primera etapa la constante sería igual a la concentración de H más por la concentración de hidrógeno arsenato respecto a la concentración de ácido arsénico. ¿Sí? Como desde la primera disociación es débil, entonces tenemos que en el equilibrio tendría 0,10 menos X, X y X. ¿Sí? Sería la primera cantidad que tengo para estos. De tal suerte que ese valor de la constante, cuando lo buscamos en nuestra tabla de constantes, es igual a 2.5 por 10 a la menos 4, que es igual entonces a X elevado al cuadrado respecto a 0,10 menos X,
Y aquí pues este valor alcanza muy probablemente un porcentaje de ionización importante, por tanto pues habrá que desarrollar toda la cuadrática porque esa constante está grande, 2.5 por 10 a la menos 4, probablemente requiera que lo hagamos acá de otra manera, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es igual a x cuadrado más 2.5 por 10 a la menos 4x menos 2.5 menos 2.5 por 10 a la menos 5, que es igual a 0. Lo hacemos, ya estamos de la forma, x cuadrado más bx más c, que es igual a 0. Y ahora tengo que el valor de x es igual a 4,9 por 10 a la menos 3. ¿Sí? 4,9 por 10 a la menos 3. ¿A qué corresponde ese valor de x ahora? Si yo lo reemplazo en esta expresión, entonces ahora tengo que, cuando llega al equilibrio de la primera fase, esto es 4,9 por 10 a la menos 3, y esto es 4,9 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Eso sería lo primero que tenemos en ese caso. Esto para la primera. ¿Qué ocurre en la segunda etapa? Para la segunda etapa tengo la concentración que me quedó de hidrogenoarsenato, que es 4,9 por 10 a la menos 3, ¿sí? Que en el equilibrio lo que va a ocurrir con esto es que X cantidad se va a disociar y va a producir X cantidad de H más y X cantidad de HASO4 2 menos. Hasta ahí no hay nada de excepcional, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho siempre. Lo excepcional empieza en que para la segunda etapa ya tengo una concentración importante de H más, que es igual a la concentración de H2ASO4 porque resultó de la primera desprotonación. Entonces el valor que tengo acá de H más no es X, sino 4,9 por 10 a la menos 3 más X, que es lo que va a aportar la segunda desprotonación. Esta es la razón por la que cuando se puede despreciar X como sumando, el valor de la constante en la segunda, solo en la segunda disociación, se hace igual a la constante. Vamos a plantear. Entonces tengo que en este caso la constante es igual a la concentración de H más por la concentración de HASO4 2 menos. Ok, entonces tenemos que esto es 5,6 por 10 a la menos 4. Decíamos ahora que cuando teníamos una diferencia de las constantes de siquiera 3 órdenes de magnitud, ahora lo que nos encontraríamos es que el pH y la concentración de H más, por supuesto, estarían dadas fundamentalmente por la primera desprotonación. ¿Sí? En la primera etapa se puede calcular prácticamente el pH. Incluso no hay que hacer el cálculo. Si corresponde, le dicen a uno, bueno, calcula el pH, uno podría decir, bueno, calcular para la primera disociación y ahí decir, la concentración de H más estaría dada por la primera desprotonación porque la constante 2 difiere de la 1 en más de 3 órdenes de magnitud. Pero para prevenir eso, entonces nosotros lo que les preguntamos es cuál es la concentración de todas las especies presentes. ¿Sí? Eso ayuda a que tengan que hacer todo el cálculo completo. Ahora les explico por qué. Bueno, entonces esta constante, 5,6 por 10 a la menos 8, ¿sí? Que será igual a la concentración de H más, que es 4,9 por 10 a la menos 3, más X, que es la cantidad que se está aportando en la segunda disociación, ¿sí? Por X, que es la concentración del hidrogenoarsenato, respecto a la concentración de H2ASO4 a partir del equilibrio, que es igual entonces a 4,9 por 10 a la menos 3, menos la cantidad que se ioniza. En este sentido, ahora si tengo una constante del orden de 10 a la menos 8, puedo despreciar X como sumando. ¿Sí? Entonces desprecio X como sumando. Y una vez que desprecio X como sumando, puedo simplificar estos dos valores. De esta manera X
se hace igual al valor de la constante. Entonces tengo que x es igual a 5,6 por 10 a la menos 8. H a eso 4 menos, tengo el valor de x, es decir que tengo 5,6 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Eso es lo que tengo de la última especie que se va a desprotonar. De H más tengo 4,9 por 10 a la menos 3 más 5,6 por 10 a la menos 8 más x. Y tendría x de el ion arsenato. ¿Sí? O sea, este es de la primera etapa. Tengo 4,9 por 10 a la menos 3. Esta es de la segunda etapa, que se está sumando 5,6 por 10. Acuérdense que acá tengo esto más x. 5,6 por 10 a la menos 8. Y estaría sumando la de la tercera etapa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que en realidad ahí sí hay un aporte importante de H+. Lo que ocurre es que cuando yo sumo en mi calculadora 4,9 por 10 a la menos 3 más 5,6 por 10 a la menos 8 me da 4,9 por 10 a la menos 3, porque tengo 5 órdenes de magnitud. ¿Está aportando H+? Sí, pero no es significativo para el proceso. Entonces vamos por la tercera etapa, en la que tendría que la constante, aquí tendríamos que diferenciar esto, ¿recuerdan? Esto sería la constante 1, que tiene este valor. La razón por la que no desprecio en esta primera constante x es por el valor mismo de la constante, es muy grande. ¿Sí? Esta sería la constante 2 y esta sería la constante 3. Entonces, para la constante 3 tendría que ser igual a la concentración de H+ por la concentración de arsenato respecto a la concentración de hidrógeno arsenato. Y ahora vamos a reemplazar en esta expresión. La constante tiene un valor de 3 por 10 a la menos 13, que es igual. La concentración de H+, cuando sumo 4,9 por 10 a la menos 3 más 5,6 por 10 a la menos 8 es igual a 4,9 por 10 a la menos 3 más x de la última desprotonación por x, que se corresponderá a la concentración del arsenato respecto a la concentración del hidrógeno arsenato, que es 5,6 por 10 a la menos 8 menos x. Ahora ya no puedo hacer lo mismo que hice en el segundo paso, porque ahora lo que sí puedo hacer es con una constante, el orden de 10 a la menos 13, aunque la concentración sea tan pequeña, puedo simplificar x sumando. La ionización ahí va a ser mínima, ¿sí? Y lo que voy a tener ahora es que resuelvo simplemente esto, y ahora voy a tener el valor de x. X entonces para esa tercera disociación es igual a 3,43 por 10 a la menos 18. ¿Sí? 3,43 por 10 a la menos 18. Entonces vamos a ver cuáles son todas las especies presentes. Lo que nos dieron era que explicáramos la concentración de todas las especies presentes en este equilibrio. Esto quiere decir, vamos a tener aquí un reactor en el que tenemos un reactor en el que va a estar entonces el H3ASO4, ¿sí? También va a estar el H2ASO4 menos, ¿sí? Y voy a tener un H más que va a salir de este proceso, ¿sí? Después en la siguiente desprotonación voy a tener que esto es H ASO4 2 menos y voy a tener otro H más que se va a generar por acá y finalmente voy a tener ASO4 3 menos y voy a tener el tercer H más que se va a generar acá. Entonces fíjense que aquí los tengo los tres, pero aparte de eso, siempre que tengo H más, siempre que estoy hablando de una solución acuosa, pues también tengo OH menos.
Entonces vamos a empezar a calcular qué tenemos de cada uno. El ejercicio termina cuando digamos cuál es la concentración que tenemos de cada uno. Entonces tendríamos de la concentración de H3 a SO4, es decir, la concentración de ácido arsénico es igual a 0,10 menos X, este es 0,10 menos X, que en este caso es 4,9 por 10 a la menos 3. Esto nos da 0.095. Es la concentración entonces de esta primera especie, 0.095. Ahora la concentración de dihidrógeno arsenato, 4,9 por 10 a la menos 3 menos X, que para la segunda etapa fue 5,6 por 10 a la menos 8, menos 5,6 por 10 a la menos 8, que es igual a 4,9 por 10 a la menos 3. Después tenemos la concentración del hidrógeno arsenato. La concentración es 5,6 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Menos 3,43 por 10 a la menos 18, que será igual a 5,6 por 10 a la menos 8. Finalmente de arsenato, entonces lo que tendremos será, concentración de arsenato será 3,43 por 10 a la menos 18, ¿sí? Y la concentración de H+ será igual a la sumatoria de la primera etapa más la segunda etapa más la tercera etapa, ¿sí? Entonces, en la primera etapa, lo que tenemos de H+, lo que se nos formó de H+ fue 4,9 por 10 a la menos 3, entonces es 0,00049, ¿cierto? Para la segunda tenemos 56 y para la tercera tenemos 0.00049.